Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, todos, todos.
Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. La verdad es que contento de estar un sábado más en Sabios, Expertos y Genios, sábado 26 de octubre. Un día pues caluroso en la República Dominicana, a pesar de que se acerca esa brisa navideña, siempre pues desde el 15 de octubre en la República Dominicana, pues los aires navideños se hacen sentir en la calle. La gente ya pues se pone muy contenta porque las tiendas, ¿no? Todo este tema del marketing a nivel navideño desde esta época empieza a sentirse en todas las tiendas y en todos los lugares. Las autopistas con los charamicos navideños, y es verdad que muy contento de que ya estos próximos meses pues sea meses de mucho ánimo navideño, de esta brisa que motiva a toda la familia dominicana y por qué no a toda la familia del mundo que celebra pues para el mes de diciembre el nacimiento del niño Jesús. Y hablando de nacimientos, hoy es 26 de octubre. Es un día interesante porque se celebra el Día Internacional de la Suegra. La gente muchas veces tiene ciertos ciertos resguardos con el tema de la suegra. Muchas suegras son muy buenas, otras dicen ser no tan buenas, pero yo creo que la verdad es que siempre debemos promover la familia y darle un abrazo un día como hoy a nuestra suegra, porque es parte importante de la familia y es la que ha dado vida a todas las esposas, ¿no? Y esposos. Así que felicidades a todas las suegras del mundo. Señores, hoy en Sabios, Expertos y Genios, como todos los sábados, un contenido sumamente interesante, el apartado Comunidad Sorda, la inclusión es noticia con Cristina Sánchez Palomo, las cápsulas culturales con Miguel Marte, todo el contenido que estamos acostumbrados a tener, y por supuesto en el segmento de la mano con los expertos hoy tendremos a Abraham Maduro, un gran músico venezolano quien pues ha sido promotor, ¿no? de todo el tema clásico, músico de sinfónica. Y por supuesto, gracias a Mediax, quien nos trae a Abraham Maduro, hablaremos un poco con él de cómo podemos pues hacer música para todo el concepto audiovisual, siempre dentro de el cine, dentro de los documentales, pues hay una música que da vida a estos proyectos, y estaremos hablando un poco con Abraham Maduro de esta línea. Así que no se pueden mover. Esto es Sabios, Expertos y Genios, y en breve el segmento de la mano con los expertos gracias a Mediax. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. ¿Te interesa el mundo del cine, radio y televisión? Llega a República Dominicana la Escuela Audiovisual Mediax, con el diplomado Producción Audiovisual para Redes Sociales y otros medios digitales que te darán las herramientas para convertirte en un productor reconocido, monetizando tus contenidos y atrayendo audiencias a tus plataformas digitales. Más información por www.mediax.online. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. Altos de Chabón es una villa tipo mediterráneo antiguo construida en una altura sobre el río Chabón.
Es sede de un centro cultural, el Museo Arqueológico Nacional y la llamada Ciudad de los Artistas. Posee una escuela de diseño, también un anfiteatro notable. Su construcción se llevó a cabo aprovechando las piedras de una montaña dinamitada. El anfiteatro fue inaugurado el 20 de agosto de 1982 con el Concierto para las Américas, con Frank Sinatra, Buddy Rich, Hearst y Carlos Santana. En este anfiteatro, con capacidad para más de 5,000 personas, se han presentado decenas de artistas nacionales e internacionales de gran importancia. El río Chabón, sobre el que la ciudad dispone de una magnífica panorámica, fue el marco escogido para la grabación de varias películas famosas. Suscríbete al canal de Cápsula Dominicana en YouTube. Hamilton Jones, en sus 56 años, continúa poniendo a tu disposición ofertas formativas en ventas profesionales, trabajo en equipo, presentación de negocios, liderazgo, supervisión y coaching, cómo realizar cobros eficaces y otras capacitaciones que puedes encontrar a través de la página web www.hamiltonjones.edu.do o llamando al teléfono 809-274-7828. Hamilton Jones, 56 años, formando líderes. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerner y Medina. En Sabios, expertos y genios, de la mano con los expertos. Bueno amigos, y continuamos en Sabios, Expertos y Genios, el segmento de la mano con los expertos, y contentísimo pues de tener con nosotros a Abraham Maduro, músico del contrabajo y bueno, una vasta experiencia en todo lo que es el mundo sinfónico en Venezuela y en la música. Abraham, ¿cómo estás? Hola Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y honrado y bendecido de haber sido invitado a tan prestigioso programa. Quiero darle un saludo a los amigos de Sabios, Expertos y Genios y en general a todo el pueblo de República Dominicana. La verdad es que nosotros contentísimos de poder tener pues este tiempo de conversación contigo y de conocer pues un poco de tu historia y bueno de todo lo que estás haciendo, por supuesto, y de cómo integramos toda esta plataforma musical a lo que es el mundo audiovisual. Cuéntanos un poco cómo inicias en la música, Abraham. Bueno, yo provengo de una familia que no es musical, es decir, ninguno de mis padres toca o es músico, pero tuve la gran bendición de crecer en una pequeña ciudad de acá de Venezuela llamada El Tocuyo. Y pues allí empecé en una academia, la Casa de la Cultura de Tocuyo, donde comencé en la adolescencia a estudiar música folclórica venezolana con un profesor llamado Naudi Arraiz. En esa misma locación, en ese mismo lugar, también funcionaba y sigue funcionando hasta ahora
una de las academias o núcleos, como les conocemos acá, del sistema de orquestas nacionales juveniles de Venezuela, esa maravillosa institución fundada por el maestro José Antonio Abreu. Y bueno, fue allí donde encontré uno de los amores de mi vida, de los amores musicales, que es el contrabajo. Allí empecé a estudiar de la mano de los profesores Carlos Bazán y Luis Guillermo Pérez, el instrumento, el contrabajo, y a descubrir ese maravilloso mundo del arte orquestal, del arte sinfónico, los compositores, Beethoven, Mozart, Bach, etc. Y bueno, solfeo, armonía, todas las materias propias del entrenamiento musical. Tú cuando inicias, te enfocas directamente a la música clásica, ¿no? Sí, porque mi formación fue, bueno, digamos, bajo la plataforma del sistema de orquesta, donde tú te vas formando, vas estudiando todo lo que es la música clásica, el instrumento como tal, y vas haciendo la práctica orquestal desde las orquestas juveniles. Entonces vas aprendiendo el repertorio y vas estudiando al mismo tiempo. Es decir, vas haciendo la práctica al mismo tiempo que la teoría. Claro. Entonces este es un camino que pues ya está como establecido y te va llevando hacia la carrera de músico profesional en las orquestas, pues. Entonces, de hecho, después de esta etapa yo voy a Barquisimeto, que es la capital del estado Lara, acá en Venezuela, sí. Y pues allí continúo los estudios y al tiempo ingreso en la Orquesta Sinfónica de Lara. En ese momento estaba estudiando en el Conservatorio Jacinto Lara, que es el que funciona allí en Barquisimeto. Entonces es un poco como que se trata pues de la teoría del sistema, de a la vez que vas estudiando, vas poniéndolo en práctica, claro, y vas adquiriendo conjuntamente con los conocimientos académicos la experiencia del día a día. ¿Qué tan fácil o tan difícil es manejar el contrabajo? ¿Nos puedes hablar un poco de por qué el contrabajo y de la experiencia de este instrumento? Bueno, cada instrumento musical requiere muchísima disciplina y mucha dedicación para dominarlo. Yo pienso que no hay instrumento tan difícil que no se pueda dominar, que no se pueda lograr tocar con pasión y dedicación, ni tampoco tan fácil que se pueda dominar sin estas dos características. Sin embargo, de la familia orquestal, el contrabajo se dice que es uno de los instrumentos más complicados por varios detalles. Por ejemplo, uno que es muy importante, es un poco más complicado de adquirir un instrumento para tener en tu casa, para estudiar, que por ejemplo un violín o una flauta, claro, porque es mucho más costoso. Entonces eso ya es, aunque no es algo netamente musical, pero influye, ¿no? Claro, ya y es una barrera. Sí, que ya se convierte en una barrera. Podría convertirse en una barrera, de hecho. Sí. Pero, bueno, afortunadamente acá, como usted decía, esta institución maravillosa que tenemos acá, el sistema, ayudaba a estudiantes como yo en ese momento, facilitándote un instrumento para estudiar. Y bueno, luego uno pudo adquirir por sí mismo un instrumento propio. Claro. Y musicalmente es un instrumento de mucha exigencia técnica. Igual que todos los instrumentos de cuerda de la orquesta, son distintos a la guitarra, al bajo eléctrico, que son instrumentos temperados, es decir, que la afinación está establecida por los trastes, está calibrada. Los instrumentos como el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, que forman parte de la sección de cuerdas de una orquesta sinfónica, son atemperados, es decir, no tienen estos trastes y la afinación pues al principio se hace un poco difícil, es una de las cosas que cuesta dominar en un comienzo. Es decir, que realmente para lograr
ser un instrumentista, ¿no? del contrabajo, tienes que ser muy disciplinado. Pues sí, ciertamente. Al igual que, como dije al principio, que en cada instrumento, pero una diferencia podría ser, para comparar pues con otros instrumentos, que por ejemplo el violonchelo, o quizás hasta la guitarra, hablando ya de instrumentos de música popular, para un principiante el sonido que puede sacar con esas primeras técnicas que aprende es un poco agradable. Una de las desventajas y dificultades del contrabajo es que tarda el principiante en poder sacarle un sonido que sea agradable. Generalmente cuando alguien está empezando se le dice que suena como cuando se mueven los muebles, ¿sabes? Sí, porque es un poco complicado sacarle un sonido apropiado, pero como dije anteriormente, al igual que con cualquier instrumento, la dedicación y la pasión, porque para esto hay que realmente estar enamorado y apasionado para vencer esas barreras iniciales y pues descubrir ese mundo maravilloso que un instrumento como este puede ofrecerte. ¿Compones también, Abraham? ¿Haces dentro de tu formación, pues supongo que haces arreglos, haces composiciones para proyectos musicales? Sí, efectivamente. Fue parte pues del desarrollo. Yo, aparte de tocar en la orquesta, toco el bajo eléctrico en mi iglesia. Y toda esta influencia, tanto de la música popular como de la música clásica, fue formando en mí pues un depósito. Y llegó un momento en que sentí la necesidad de expresar, de crear ideas propias, de poder plasmar propuestas, y pues inicié el camino del estudio de la composición y de la orquestación. Y ahora, una de mis áreas laborales principales es la de hacer composiciones y arreglos para orquesta sinfónica y fusión de orquesta sinfónica con géneros de música popular. Por ejemplo, este año hicimos en el primer semestre un concierto sinfónico con banda pop llamado Rocketman Sinfónico, que era en tributo a Elton John. Y ahora estamos preparando 3 eventos en asociación con el sistema de orquestas y algunas agrupaciones de música popular. Uno de salsa, una banda de salsa más la orquesta sinfónica. Otro también de pop, con temas en homenaje a Michael Jackson. Y a finales de año vamos a estar haciendo uno que es de música tradicional venezolana, escrita por el maravilloso maestro Simón Díaz, más orquesta sinfónica, Simón Díaz Sinfónico. Entonces sí, hemos estado trabajando en este tipo de proyectos a la par de composiciones para conciertos de música orquestal. Buenísimo, buenísimo. Y después, pues, Abraham, de esta experiencia, ya a nivel de composición, a nivel de arreglos, ya tú como instrumentista, como maestro, pues decides también trabajar la formación, ¿no? La docencia. Si eres, como te digo, no has dejado todo este conocimiento guardado para ti, sino que también pues promueves formar a otros, ¿no? Sí, ciertamente esto es algo que está en el espíritu en el que somos formados los que venimos del sistema, porque es parte de la metodología que cuando ya un estudiante alcanza cierto nivel, ayuda a compañeros que están empezando. Y bueno, eso siempre ha estado en mi espíritu y me gusta la docencia. He enseñado principalmente con trabajo en varias academias de acá del sistema y también en colegios privados. Actualmente lo hago en el colegio Emil Friedman, que es una institución académica
donde, bueno, los niños y los jóvenes estudian su bachillerato, su Claro. educación básica, su secundaria, pero a la vez, en las tardes, tienen todo un conservatorio de música donde tienen la oportunidad de aprender los instrumentos y de tener prácticas orquestales también. Y bueno, sí, es una bendición realmente poder transmitir y poder ayudar a otros a descubrir lo maravilloso que te puede dar no solo el contrabajo como un instrumento, sino en este caso particular la música clásica, la música académica como un todo artístico. ¿Cómo en tu proceso de composición, de arreglos, de toda esta tendencia de musicalizar, también haces trabajos para el mundo audiovisual, musicalizar proyectos audiovisuales? Ciertamente, sí. Esa también es una de mis pasiones, de mis áreas de interés muy fuerte. Me encanta, de verdad, el mundo de audiovisual, y es un poco el encanto que para mí tiene la conjunción, la unión de distintas disciplinas artísticas colaborando para llegar a una visión común. Por esto que creo yo que es por esto que me llamó la atención desde un principio el tema audiovisual, porque me gusta mucho todo lo que es el lenguaje visual, la fotografía, todo este admiro el trabajo de los artistas audiovisuales y me apasiona y me encanta ese punto de encuentro donde la música se puede colaborar con una visión de un proyecto artístico audiovisual. ¿Qué tan difícil podría ser desde el punto de vista musical conectar con los sentimientos de ese televidente, de esa audiencia que está viendo un documental, que está viendo una película, que está viendo un programa de televisión? Es decir, ¿qué tan difícil es conectar con la música? Tú como compositor y como instrumentista, cuando piensas en hacer música, quizás para un trabajo que amerita conectar con el sentimiento o simplemente conectar con la gente de acuerdo a ese producto visual. Bueno, ciertamente creo que ese es el gran reto y el objetivo que se persigue, ¿no? Conectar con la audiencia y poder lograr hacerlos sentir lo que el proyecto, lo que la dramatización, lo que la historia necesita. En este caso, eso no es muy diferente a lo que sucede con la música clásica de concierto, es decir, la música como la que escribieron Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, estos grandes maestros del pasado. Pues ellos hacían una especie de, digamos, de película, pero sin imagen, solo con los sentimientos que plasmaban los sonidos, se iba creando una especie de historia musical. Y eso es un poco lo que hoy en día se usa y, bueno, lleva para combinar pues con el mundo audiovisual, con las películas, los documentales, e incluso publicidad, propaganda, todo lo que implique que la música actúe en conjunción con el audiovisual. Y es cierto el principal reto, ¿no? Lograrlo. Si tiene complicaciones, pienso yo que el primer paso es, por supuesto, tener una comprensión, una colaboración muy íntima con la persona, con el productor, el cineasta, el artista que está llevando la visión del proyecto. Porque generalmente los músicos somos contratados, llamados a colaborar en una visión que ya tiene una dirección clara. Y pienso que este es el punto, cuidado, si no el más importante, conectar con la idea que esta persona tiene. Claro. Ponerse un poco en los zapatos, como decimos acá, en el lugar de esta persona, de su visión artística,
y desde ese punto partir para poder colaborar e impulsar esa visión. De lo contrario, sería muy difícil poder tener éxito en llegar a la audiencia. Bueno, estamos conversando con Abraham Maduro, músico, gran músico experimentado, instrumentista del contrabajo, docente y, como ya han escuchado, pues arreglista, compositor y gran venezolano que está compartiendo con nosotros hoy gracias a Mediax. Vamos a una pausa, Abraham, una breve pausa, y vamos a continuar conversando contigo de todos estos temas tan interesantes de lo que se refiere a la música y cómo poder llegar a través de la música a los sentimientos de nuestra audiencia. No se muevan, seguimos. Abraham Maduro está con nosotros. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. ¿Te interesa el mundo del cine, radio y televisión? Llega a República Dominicana la Escuela Audiovisual Mediax, con el diplomado Producción Audiovisual para Redes Sociales y otros medios digitales que te darán las herramientas para convertirte en un productor reconocido, monetizando tus contenidos y atrayendo audiencias a tus plataformas digitales. Más información por www.mediax.online. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. Altos de Chabón es una villa tipo mediterráneo antiguo construida en una altura sobre el río Chabón. Es sede de un centro cultural, el Museo Arqueológico Nacional y la llamada Ciudad de los Artistas. Posee una escuela de diseño, también un anfiteatro notable. Su construcción se llevó a cabo aprovechando las piedras de una montaña dinamitada. El anfiteatro fue inaugurado el 20 de agosto de 1982 con el Concierto para las Américas, con Frank Sinatra, Buddy Rich, Hearst y Carlos Santana. En este anfiteatro, con capacidad para más de 5,000 personas, se han presentado decenas de artistas nacionales e internacionales de gran importancia. El río Chabón, sobre el que la ciudad dispone de una magnífica panorámica, fue el marco escogido para la grabación de varias películas famosas. Suscríbete al canal de Cápsula Dominicana en YouTube. Hamilton Jones, en sus 56 años, continúa poniendo a tu disposición ofertas formativas en ventas profesionales, trabajo en equipo, presentación de negocios, liderazgo, supervisión y coaching, cómo realizar cobros eficaces y otras capacitaciones que puedes encontrar a través de la página web www.hamiltonjones.edu.do o llamando al teléfono 809-274-7828. Hamilton Jones, 56 años, formando líderes.
Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Bueno amigos, y continuamos en Sabios, Expertos y Genios, el segmento de la mano con los expertos, compartiendo con Abraham Maduro, quien nos habla pues de todo el ambiente musical que se vive en los procesos audiovisuales, y en esta ocasión pues conversando para que él nos diga su experiencia pues de cómo él ha producido y hecho trabajos en esta línea, ¿no? Para colaborar con ese sentimiento que provoca la música en todas las producciones audiovisuales. Abraham, ¿nos escuchas bien? Hola. ¿Nos escuchas, Abraham? Hola. Déjame. Ahora sí te escucho. Ahora sí. Ok, está bien. Pues sí, seguimos conversando sobre este apasionante tema. Me comentabas sobre el proceso de lograr llegar pues con la música a las emociones de la audiencia, ¿cierto? Sí, así es, Abraham. ¿Cómo a través de la musicalización podemos conectar de una forma? Porque a veces vemos productos audiovisuales que nada que ver con lo que estamos viendo, no nos comunican, no nos transmiten. La música puede estar totalmente distorsionada o dispersa a lo que es el concepto. Claro, entiendo. Bueno, mencionaba en el anterior segmento que creo que el principal punto es ponerse de acuerdo con la persona que está llevando el proyecto. Sabemos, por ejemplo, que en el mundo de Hollywood y en el cine europeo pasa mucho también que artistas, cineastas, por decirlo de algún modo, se casan con un músico y siempre trabajan con ese en casi todas sus producciones, porque encuentran, se conocen, encuentran puntos de coincidencia, y pienso que de aquí nace todo. Es decir, hay una química entre ese productor y en ese productor audiovisual y el productor musical. Exacto, porque la música y el arte, la música en particular y el arte en general, no es muy fácil de verbalizarlo, de intelectualizarlo y expresarlo en palabras, porque generalmente estamos hablando de sentimientos. Entonces, quizás para lo que significa para ti algo tierno podría variar para otra persona. Claro. Entonces, este tipo de comunicación no es sencillo. Hay herramientas para hacerlo, por supuesto. Una de ellas es lo que llaman el theme track, que es cuando el artista audiovisual proporciona una banda sonora para su proyecto con música que a él le gusta, o que por lo menos explica un poco o demuestra un poco cuáles son sus intenciones. Música que por supuesto no puede ser usada en el proyecto definitivo, pero sirve como una especie de guía o de ejemplo para el compositor. Y bueno,
cada relación es distinta, pero de este conocerse entre los dos artistas, pues está la clave, pues, para que el proyecto se desarrolle de la manera correcta. Ahora, evidentemente tenemos puntos de coincidencia, clichés o puntos comunes, Claro. en los cuales todas las personas, por lo menos en el mundo occidental, podemos entender que ciertos elementos tienen un significado. Es como un lenguaje o una codificación. Por ejemplo, podríamos pensar que la música con alto contenido de alteraciones, música con mucha tensión, evidentemente va a conducirnos a sensaciones tensas y que serían propicias, por ejemplo, en una escena de terror o de suspenso. Algo, por decir algo muy básico. Claro, claro. Pero a partir de allí a cosas mucho más profundas y subjetivas y sutiles, pues hay que trabajar bastante en ese saber lo que se quiere plasmar. Muchas veces, incluso, uno quiere que la audiencia se coloque del lado del personaje. Uh-huh. Otras veces tú quieres que la perspectiva sea de fuera del personaje. O sea, hay muchas variantes. Claro. Pero para responder la pregunta, la música desde tiempos de Beethoven, de Mozart, de Bach, donde empezó a desarrollarse la ópera, el ballet y posteriormente las primeras etapas del cine, la música fue desarrollando una serie de códigos, vamos a decirlo así, que son la base para poder expresar estos sentimientos. Hay como sus puntos de encuentro ya más o menos definidos. Van variando de acuerdo al género y también con las épocas, pero en esencia son los mismos. Incluso los que se usaban y se siguen usando en la ópera y el ballet clásico. Sí, la verdad es que es sumamente interesante. Algo que suele pasar mucho también con las producciones audiovisuales es que muchos artistas o muchos productores también usan esta música clásica ya creada, ¿no? por estos artistas, como bien dices tú, como Mozart, Beethoven, etcétera, y usan estas músicas para sus proyectos. Es el caso, por ejemplo, como la del Chavo del Ocho. Sí, exactamente. O en el cine de Hollywood, la 2001 Odisea del Espacio, donde Stanley Kubrick, ese es un caso muy, muy curioso. Stanley Kubrick encargó la banda sonora a un compositor de apellido Knox, se me escapa un poco el nombre, pero lo cierto es que después no le gustó y él terminó haciendo una banda sonora con el editor de audio basada en música, por ejemplo, el Danubio Azul, que es la escena, una de las escenas más famosas, el comienzo de Así habló Zaratustra de Richard Strauss y varias clásicos que al final fueron los que expresaron lo que él quería. Claro. Es un lenguaje universal, pues digamos, que tiene sus códigos. Ahora, el cómo esos códigos funcionan en el cine, eso podríamos decir que comienza a desarrollarse en Hollywood en los años 30 con compositores como Korngold, como Max Steiner, que vinieron de Europa, de Austria, donde ya eran compositores de ópera consagrados. Uh-huh. Y bueno, un poco en este periodo entre las dos guerras había ya la persecución, ellos eran judíos. Ellos fueron a los Estados Unidos y fueron contratados y crearon esas primeras bandas sonoras coincidiendo con el inicio del cine sonoro. Por ejemplo, King Kong, 1929 o 30, y Robin Hood, que son dos películas de esa época, y empezaron a darle forma a esa, por decirlo de una manera, codificación de las bandas sonoras para el cine. Es lo que llaman la época dorada del cine de Hollywood. Claro, es muy, muy interesante, la verdad, el cómo pues la música juega un papel tan relevante, tan importante en todos estos proyectos. Cuando se hacía
pues el cine mudo, pues la comunicación era muy distinta. Ciertamente, y eso tiene una historia muy, muy interesante que, por cierto, la mencionamos en detalle, entre otros muchos puntos, en un e-learning. Sí. Mediax, llamado técnicas de musicalización. Dame un momentito, del cine sonoro, Abraham, que se ha cortado un poquito. Cuando me hablabas del e-learning, se cortó. Si me puedes repetir, por favor. Te decía que este punto, esto que voy a contar ahora, lo abordamos en profundidad en ese e-learning que estamos preparando junto a esta maravillosa institución académica audiovisual que es Mediax. Claro. Te decía que en esta primera etapa, al parecer, los proyectores hacían mucho ruido. De estos primeros teatros de cine, pagaban músicos para que un poco taparan ese sonido. Pero inmediatamente se empezó a evolucionar hacia una especie de banda sonora en vivo. Los músicos comenzaban a tocar una banda sonora de acuerdo a lo que ellos, pues, el repertorio que tenían de música clásica, de música popular, de música folclórica, y que fuese como que teniendo conexión con lo que sucedía en pantalla. Y posteriormente se compilaron una serie de canciones que ya estaban muy comprobadas que funcionaban en cierto tipo de escenas y en cierto tipo de situaciones comunes, como por ejemplo comedia, terror, suspenso, acción, y los compilaron en unos libros. Esos libros se distribuían y todos los músicos en cada teatro de cine pues los tenían y los interpretaban. Y aún poco antes de la aparición del cine sonoro, donde por supuesto todo cambió, ya las películas, algunas, estaban distribuyéndose con unas partituras donde ya se hacían adaptaciones más precisas. Por ejemplo, las transiciones entre una escena hacia la otra, se hacían adaptaciones para que la música que se iba tocando fluyera mejor con las acciones y no se cortara. Claro. Pero por supuesto allí, en 1929-30, aparece la tecnología, se desarrolla la tecnología para el cine sonoro y todo, por supuesto, cambió. Claro, evolucionó y por supuesto que para bien y para mejorar, ¿no? Todo lo que es la comunicación y iniciar un proceso de comunicación audiovisual pues mucho más atractivo para el público. Claro, porque ahora a partir de ese momento se empieza a hacer en postproducción, no en vivo, y esto permitía, mediante el uso de las técnicas de film scoring o de musicalización, por digamos traducirlo o interpretarlo al español, crear una banda sonora que se ajusta a la escena. Yo le digo como un traje hecho por un sastre. Así es. ¿No? Que es lo que se busca, algo que forma parte de la propuesta artística y no que sencillamente está siendo añadido sin tomar en cuenta previamente el propósito esencial de esa obra. Cuando nos hablas de preparar formación en Mediax, hablábamos hace un ratito, Abraham, pues de que tú como músico, ¿no? Pues impartías docencia a alumnos que de alguna manera están interesados en entrar en el mundo de la música, en el mundo del contrabajo, pero en el caso de Mediax, pues estás trabajando la formación para que los alumnos entiendan todo lo que es el proceso, ¿no? de musicalizar estos productos audiovisuales. Cuéntanos un poquito de este trabajo y de esta experiencia que están llevando a cabo. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa trabajar en conjunto con el personal, la gente hermosa de Mediax, gente de medios.
Bueno, tuve el privilegio de que ellos me invitaran a producir un curso, digamos, audiovisual, donde hablamos y abordamos todos estos puntos de musicalización. Allí vamos desde la parte teórica conceptual, como me gusta a mí decirla, la parte más, digamos, intelectual del asunto, hasta los aspectos técnicos y prácticos. Abordamos temas como cómo desarrollar el concepto de la propuesta de acuerdo a lo que la historia o la narrativa visual nos está proponiendo, cómo comunicarnos con el realizador audiovisual, con el cineasta, y también la utilización de las técnicas y los programas para lograr cosas como la sincronización de la música que vamos a componer con las imágenes, técnicas de film scoring. Recuerda que cuando abordamos géneros, sobre todo de acción, de comedia, animación, la sincronización de la música con eventos visuales muy, muy puntuales es muy estrecha. Por ejemplo, imaginemos Toy Story, o más atrás Tom y Jerry. No sé si aquí en Venezuela se vieron en mi época, en mi infancia, mucho esas animaciones. Así es. O el Correcaminos. No sé si allá le dicen así. El Correcaminos, Tom y Jerry y la Pantera Rosa. Te decía que el Correcaminos, Tom y Jerry y la Pantera Rosa. Sí, este tipo de género, lo pongo de ejemplo, demandan una alta sincronización, porque hay eventos por la misma propuesta y la costumbre del género. La música va acompañando en pantalla, inclusive, digamos, dramática. Básicamente la música va a enfatizar los sentimientos, por supuesto, pero de una manera un poco más lejana, sincronizada, que podríamos decir. Sí. O sea, ese tipo de cosas es una técnica que va más allá de la música, porque debe ser planificada, debe ser analizado el video, puntualizado los lugares que deben ser enfatizados, y en base a eso se debe traducir a términos musicales antes de componer. Todo eso tiene su técnica, bueno, y eso es parte de lo que estamos enseñando en este e-learning, que se llama Técnicas de Musicalización para Productos Audiovisuales. Qué bien, qué bueno que pues tenemos una experiencia, ¿no? como la tuya, un profesional con tu experiencia para poder ofrecer todo este conocimiento, y que los que están trabajando en la construcción de unos mejores productos audiovisuales pues puedan ir de la mano contigo y con tu experiencia, Abraham. Muchas gracias. La verdad es que tenemos, Abraham, alguna experiencia tuya actual de algún producto que nos quieras comentar, que hayas hecho recientemente a nivel de musicalización. Bueno, este año recientemente, por cierto, estábamos colaborando en un cortometraje con Mediax, producido por Mediax, que se llama Demos Más, que va a estar participando en un festival en próximos días. Y bueno, a través de los canales de Mediax, pues en futuro próximo va a ser distribuido y lo podremos ver. Ya estaba en estas semanas en fase de postproducción. Excelente. Excelente, qué bueno, pues nada, esperaremos con muchísimas ansias el poder disfrutar de este producto, y también que se difunda con mucho éxito. Hola, sí. ¿Sí, me decías? No. Sí. ¿Cuándo nos visitas en República Dominicana, Abraham? ¿Tienes fecha? No, hay un planteamiento por allí
Estoy muy emocionado, de verdad, esperando que se concrete, pero no tenemos fecha actualmente, todavía no se ha precisado, pero estoy seguro que muy pronto, probablemente para el año que viene, quizás en el primer semestre, pueda estarlos visitando por allá en esta tan hermosa tierra de República Dominicana. La verdad es que para nosotros es de mucho orgullo conversar contigo y también poder mencionar el que uno de nuestros dominicanos fue parte esencial de Venezuela, ¿no? Pillo Frometa pues vivió muchísimo tiempo en Venezuela y bueno, conformó un gran trabajo dentro de lo que es la música venezolana. Claro que sí, el maestro Pillo Frometa, insigne dominicano, pero también mitad dominicano, mitad venezolano. Tenía en su corazón, creo yo, una parte en Dominicana y una parte en Venezuela. Él escribió maravillosas composiciones dedicadas a Venezuela y a Caracas, por ejemplo. Él tenía mucho amor por Caracas y dejó una huella indeleble en la cultura popular de Venezuela. Aún hoy, la Villa Caracas Boy y todos sus éxitos siguen sonando, a pesar de que, bueno, el maestro partió hace ya bastante tiempo. Claro. Pues la verdad, Abraham, que una historia pues muy bonita la que une a República Dominicana y a Venezuela, y la intención nuestra pues es que podamos hacer muchas cosas en conjunto, mucho trabajo en conjunto, y que puedas venir a República Dominicana en algún momento pues a ofrecer tu conocimiento, pero también pues a que podamos disfrutar de tu talento. Bueno, amén. Yo estoy deseoso de que eso se concrete muy pronto y poder estarlos visitando y poder trabajar con ustedes. Pues claro, nuestros países son países hermanos y pues tenemos muchísimas cosas en común, aún históricas, y estoy seguro de que todo esto se va a poder extender a lo artístico y a lo laboral. Bueno, y cuando vengas, aprovechar para que visites nuestras playas y que comas bien rico nuestro sancocho, nuestro mangú y el mofongo dominicano. Bueno, me encantaría. La verdad que me encanta comer. La playa también. Yo siempre en mis intervenciones, dentro de lo formal y lo técnico, no puedo dejar de mencionar el tema de la comida, porque también soy muy comelón y me encanta pues que nuestros invitados disfruten de nuestra gastronomía. La verdad es que siempre disfrutar de la comida de cualquiera de los países que visita es pues un placer. Y bueno, pues la comida venezolana y la dominicana pues es bastante rica. Y después de un concierto, pues... claro que sí. Después de un concierto, pues toca una rica comida, ¿verdad, Abraham? Pues claro, evidentemente, así tiene que ser. Bueno, pues agradecerte la participación. Se está cortando un poquito. Ajá, sí, ya te escucho, dime. Te decía que yo también comparto esos puntos de vista respecto a la comida, porque pienso que parte de conocer y empapar una cultura pasa por conocer el aspecto culinario. Cuando te ha tocado en algún momento musicalizar algún producto enfocado a la gastronomía? No, realmente no directamente, pero sí tuve una experiencia con un chef venezolano de apellido Hessen, que tiene una propuesta algo experimental. Es cuando la música, con distinta música, lograr distintos tipos de sensaciones en la degustación.
pero yo no compuse la música, pero sí ayudé a producirla, pero no fue una experiencia como compositor, Claro. pero estuve involucrado en el proyecto y la verdad que es impresionante cómo tipos de música puntuales pueden cambiar dramáticamente la percepción del sabor de las comidas. Te puede dar apetito o te puede quitar el hambre, puede cambiar de alguna manera ese sentir, ¿no? A través de la música. ¿Eso se podría lograr desde tu punto de vista? Sí, claro. De hecho, creo que no lo domino bien, pero creo que especialmente las cadenas de comida rápida internacionales, las transnacionales, usan la música para producir el apetito, pues para estimular el apetito. Sin embargo, este experimento del que te menciono Sí. Se basaba era en la percepción de los sabores. Es decir, por ejemplo, los sonidos muy agudos, muy concentrados en los agudos que emitíamos y generábamos, podían cambiar la percepción, por ejemplo, de dulce a agrio, cosas como esa, o enfatizar el ácido con sonidos graves, cosas no específicamente como lo acabo de decir, pero era esa un poco la propuesta, y de verdad que sí se lograba. O sea que nuestra percepción como seres humanos en todos nuestros sentidos están completamente vinculadas. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es muy, muy interesante. Nosotros en Sabios, Expertos y Genios promovemos lo que son el fomento de las capacidades de los individuos, de las personas a nivel general. Y uno de los objetivos de estos programas, Abraham, es poder fomentar a través del mundo audiovisual las distintas formas de comunicación. Y esto que nos comentas lo veo muy, muy interesante, sobre todo porque a través de lo que es la parte auditiva, el tú poder percibir lo que son sensaciones distintas y que eso pueda fomentar tu paladar, pues la verdad es que es sumamente interesante. Sí, de hecho es así, la música, todas las artes, pero en el poder cambiar el estado de ánimo y la percepción de otros sentidos. Evidentemente, bueno, lo que mejor se aprovecha en el mundo audiovisual es su capacidad enorme de influir en los sentimientos, de generar estados anímicos, y eso es verdaderamente grande, pues, porque puede trasladarnos del estado de relajación total a un estado de tensión, de felicidad, de propiciar incluso el llanto, cualquier cantidad de emociones, claro, trabajando en conjunto con los otros elementos artísticos, como ya hemos mencionado. Así es. Bueno, Abraham, el tiempo en buena compañía se va muy rápido. La verdad es que agradecer la participación que has tenido con nosotros, agradecer a Mediax, por supuesto, por tener la gran... pues haber acertado de manera tan oportuna el que puedas comunicarle a toda nuestra audiencia tus conocimientos y tus experiencias. Yo muy agradecido y muy honrado y muy bendecido de haber estado compartiendo contigo y con la audiencia de Sabios, Expertos y Genios. La verdad, pues, que repetir, agradecer a Mediax, un gran saludo a Eduardo Caballero, a Carlos Lazala, a Dora Rojas, quien es representante de Mediax, pues, en República Dominicana. Y bueno, pues, es un compromiso, Abraham, el que puedas volver a estar con nosotros y que podamos continuar hablando de estos temas tan interesantes, pues en otro programa, en otra ocasión, donde podamos seguir
expresando, ¿no? todo este conocimiento y aprovechando, por supuesto, tu conocimiento ante todo el mundo de la música y cómo incrementar oportunidades a través de los proyectos audiovisuales. Muchísimas gracias, Abraham, y bueno, vuelvo y te digo, es un compromiso que vengas a la República Dominicana y que estés con nosotros nuevamente para seguir compartiendo. Bueno, yo muy agradecido. Bueno, reitero mi agradecimiento al profesor Eduardo Caballero, al profesor La Sala y a todo el equipo de Mediax y a todo el equipo de sabios, expertos y genios, y a ti por haberme invitado. Y bueno, espero muy pronto poder atender a esa invitación y estaré pues pendiente para poder ir. Así es. Muchas gracias, amigos. Estamos pues ya muy próximos a escuchar a Cristina Sánchez Palomo desde Madrid, quien tiene mucho contenido para todos nosotros con La Inclusión es Noticia. Será hasta la pausa que volvemos con Cristina. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. ¿Te interesa el mundo del cine, radio y televisión? Llega a República Dominicana la Escuela Audiovisual Mediax, con el diplomado Producción Audiovisual para Redes Sociales y otros medios digitales que te darán las herramientas para convertirte en un productor reconocido, monetizando tus contenidos y atrayendo audiencias a tus plataformas digitales. Más información por www.mediax.online. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. La Bahía de las Calderas se localiza en la parte sur central de la isla de Santo Domingo. Es parte del área protegida de las dunas de Baní y tiene una extensión de unos 41.7 kilómetros. En esta bahía se hallan las playas de Punta Salinas, donde están las minas de sal, Los Corbanitos y la base naval de las Calderas de la Armada Dominicana. Durante la época colonial fue un puerto de protección. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como reaprovisionamiento de combustibles de los hidroaviones que patrullaban el Mar Caribe. Es una bahía de gran interés científico debido a la observación de aves y a la variada biodiversidad del lugar, donde residen más de 124 especies de aves y sirve de refugio para especies marino-costeras. Suscríbete al canal de Cápsula Dominicana en YouTube. Hamilton Jones, en sus 56 años, continúa poniendo a tu disposición ofertas formativas en ventas profesionales, trabajo en equipo, presentación de negocios, liderazgo, supervisión y coaching, cómo realizar cobros eficaces y otras capacitaciones que puedes encontrar a través de la página web www.hamiltonjones.edu.do o llamando al teléfono 809-274-7828. Hamilton Jones, 56 años, formando líderes. Sabios, expertos y genios.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. En Sabios, Expertos y Genios, la inclusión es noticia, con Cristina Sánchez Palomo. Hola, hola, ¿cómo estáis? Espero que dando comienzo a un buen fin de semana. Antes de darle paso a nuestro tema protagonista, hoy empezaremos recordando que el día 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Como siempre, estos días se dedican para concentrar la atención pública en los falsos mitos, en las ayudas a la identificación y a los diagnósticos, a los tratamientos y a la importantísima prevención de enfermedades o trastornos de carácter mental. Hoy, sin embargo, no será nuestro contenido principal, pero sí dedicaremos más adelante algún programa sobre este tema. Muy interesante, muy desconocido y del que podemos decir que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas padecen algún trastorno que afecta a su salud mental. Por lo que, ¿cómo es vivir en la sociedad para estas personas? Ahí les dejo la reflexión. Y pasando al tema de hoy, en el que me gustaría comentar un evento fabuloso al que tuve la oportunidad de asistir hace muy poquito en Madrid. Se viene realizando de manera anual desde hace ya 5 ediciones y su nombre es Soluciones Contagiosas. Para empezar, ya es un nombre curioso, ¿verdad? Se trata de un foro de experiencias innovadoras para las personas con discapacidad y se organiza por Plena Inclusión, que es una red de organizaciones en España que trabaja, lucha y vela por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Además, este evento contó con el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas. Le voy a dedicar un tiempo al título del evento porque además de ser llamativo, pienso que da el significado perfecto a esta jornada. ¿Por qué? Bueno, como nos contaba la conductora, presentadora, Antonella Boglia, por cierto, una magnífica comunicadora, embajadora senior de las conferencias TEDx, entre otras cosas, nos contaba que Soluciones Contagiosas nos invita a eso mismo, a contagiarnos. ¿Y cuándo nos dicen eso? En ningún momento, ¿verdad? Nunca. En la mayoría de los casos, de las ocasiones, lo llevamos a un sentido negativo, donde vamos a sufrir algún tipo de circunstancia no beneficiosa, desde luego. Sin embargo, Antonella se refería a contaminarnos de las historias e iniciativas de los 13 ponentes del foro. Desde luego a inspirarnos a través de sus iniciativas, tal vez adyacentes a nuestros proyectos, pensando cómo podríamos nosotros adaptarlas, mejorarlas, llegar a aplicarlas a nuestros propios proyectos y convertirlas en nuevas soluciones. De esta forma, contagiarse no parece un término tan poco beneficioso. Diríamos que en este ambiente de innovación, como decía, 13 ponentes nos regalaron con todo su entusiasmo el conocimiento sobre sus soluciones, sobre sus descubrimientos. Son bastantes, pero intentaré resumir algunos de ellos con aquello más destacado. La encargada de abrir las ponencias se llamaba Ana Belén Sevillano, de Plena Inclusión de la región de Castilla y León, en la que puso de manifiesto la necesidad de reforzar la atención a las personas con discapacidad, sobre todo en las zonas rurales que lamentablemente en España están sufriendo un grave problema de despoblación. Con lo que esta iniciativa, centrada sobre todo en centros activos de formación laboral y participación ciudadana, ayudaría a combatir este problema. A continuación, David Blánquez, de MJN Neurosurveys, nos presentó un avanzadísimo dispositivo que pueden ubicarse en el oído las personas que tienen epilepsia, y su función es predecir las crisis epilépticas con un margen de tiempo de unos minutos concretamente, para que la persona pueda ponerse en situación de seguridad o avisar a alguien, por ejemplo, un cuidador en caso de tenerlo.
También hizo una excelente llamada de atención a la necesidad de informar sobre la epilepsia, ya que aún se trata como un estigma social. También podríamos dedicar un programa a este tema un poco escondido todavía en nuestra sociedad. También tuvimos la suerte de contar con Ana Peláez, actualmente miembro del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que denunció el hecho de la esterilización forzosa de las aún muchas niñas y mujeres con discapacidad intelectual. Se trata de una renuncia a ser madres que sufren sin su aprobación y en muchos casos engañadas. Esto provoca además una exposición extra a los abusos y hace necesario, obviamente, el fomentar los servicios de salud e información sexual para este colectivo. Otra iniciativa que ha dado muy buen resultado es el caso de Elizabeth Santana y Marta Elorriaga. Se trata de un proyecto de vivienda compartida de la Fundación Síndrome de Down de País Vasco, donde lo importante en este proyecto es el apoyo mutuo entre compañeras de piso a través de la convivencia, que no de la tutela. En este caso, vamos a explicarlo un poco más, una mujer con síndrome de Down que tiene su propia vida, comparte piso con una chica adulta y estudiante y, como decía, ha dado muy buen resultado, por lo que están buscando la posibilidad de repetir el proyecto. Antes de acabar la primera parte de este foro, el auditorio se llenó de risas y carcajadas gracias al monologuista Marc Buxaderas. Con su peculiar manera de enfocar su discapacidad, él presentó el proyecto Pon a un discapacitado en tu vida, que tiene como finalidad visibilizar a través del humor y sobre todo enfocándose en acciones dedicadas a la población más joven y a empresas. Otra de nuestras protagonistas fue Carmen Jiménez, nuestra primera mujer española con síndrome de Down en realizar un Erasmus, una beca que permite estudiar o realizar prácticas en empresas en otros países europeos. En su caso fue a Portugal y, como ella explicaba, ha sido un ejemplo de todo lo que podemos ser. Qué reflexión, ¿verdad? No nos infravaloremos nunca. A continuación, subió al escenario Aina Barca, fundadora de la organización Familia de Tauda e impulsora de la creación de escuelas para menores con discapacidad en Nepal que no existían. Una jovencísima luchadora, además llena de fuerza, un proyecto muy interesante. Como broche de oro ya a este foro pudimos escuchar a Jesús Vidal. Nos tiene que sonar de algún programa que hemos hecho anteriormente en La Inclusión es Noticia, por ser premiado como mejor actor revelación por su papel en la película Campeones, y con la misma emoción con la que llamó la atención de su discurso de entonces, nos regaló algunas reflexiones sobre las personas con discapacidad en el mundo del arte. Con sus palabras diré que el arte y la vida son mejores desde que se incorpora a personas con discapacidad y que su objetivo es visibilizar su diferencia, interviniendo en la realidad y transformándola. Para finalizar, me quedaría con algunas reflexiones más, bueno, en realidad con muchísimas más, pero diremos tan solo dos. La primera es que el daño más grave es no hacer nada. Hay que trabajar para mejorar. Esta frase la dijo la ponente Ana María Cortijo, o por otro lado un asistente al foro que se expresó de forma libre en un espacio, en un momento en el que podíamos preguntar, incluso mejorar las ideas que escuchábamos o valorarlas, pues que las personas con discapacidad están conquistando su lugar en el mundo y es gracias a estas iniciativas. Por lo que yo espero que este conjunto de experiencias innovadoras os haya contagiado e inspire a mejorar vuestros propios proyectos. Nos vemos en el siguiente programa de La Inclusión es Noticia. Chao, chao.
En Sabios Expertos y Genios, apartado Comunidad Sorda con Noemí García. Hola a todos, bienvenidos al apartado Comunidad Sorda. En el episodio de hoy hablaremos de las personas sordociegas. Hoy analizaremos qué es la sordoceguera. Primeramente decir que la sordoceguera es una discapacidad única. No es la suma de sordo y ciego, sino que al confluir las dos, las necesidades de comunicación e interacción con el entorno son totalmente únicas y diferentes. Las personas sordociegas son heterogéneas. Pueden tener síndrome de Usher, que más adelante explicaremos, o simplemente ser personas sordas que, por la diabetes, pueden quedarse ciegos, o personas ciegas que por una enfermedad pueden quedarse sordos. Cada persona es diferente. El síndrome de Usher se descubrió en el año 1888. Es una enfermedad congénita. Pasa de padres a hijos. Hay 3 grupos. Grupo 1. Los niños nacen sordos, pero en la juventud desarrollan problemas de visión, llamados retinosis pigmentaria. Grupo 2. Al nacer el niño parece que no tiene deficiencia auditiva ni visual, pero en la adolescencia se desarrolla. Grupo 3. Los niños nacen sin problemas de audición o visión. Cuando son niños tienen problemas para relacionarse con los demás, y en la adolescencia aparece la deficiencia visual y posteriormente la deficiencia auditiva. Formas de pérdida de la vista. La primera, ceguera nocturna. Por la noche no se adapta bien a la oscuridad. Segunda, visión tubular. Significa que pierdes campo de visión. Tercera, deslumbramiento. Problemas para adaptarse a la luz. Cuarta, pérdida de agudeza. Por ejemplo, cuando se encuentre a otra persona no verá su collar o sus gafas, solo verá que algo o alguien se acerca hacia él o ella. Quinto, retinosis pigmentaria. Solo ves puntitos en tu campo de visión y eso te limita. Hay 2 formas de clasificar la sordoceguera. Primero, depende del momento y orden de aparición de las deficiencias. Y segundo, depende del nivel de funcionamiento de cada uno. En la siguiente hablaremos de esta clasificación. Hasta la próxima. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. ¿Te interesa el mundo del cine, radio y televisión? Llega a República Dominicana la Escuela Audiovisual Mediax, con el diplomado Producción Audiovisual para Redes Sociales y otros medios digitales que te darán las herramientas para convertirte en un productor reconocido, monetizando tus contenidos y atrayendo audiencias a tus plataformas digitales. Más información por www.mediax.online.
Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. Los Congos de Villamella es una cofradía del Espíritu Santo, creación del folclorista dominicano Sisto Minier. Es una de las expresiones socioculturales de mayor trascendencia y singularidad de la República Dominicana. Está profundamente arraigada a la historia, geografía y cultura del país y, muy especialmente, de la comunidad Matalos-Indios de Villamella. Los Congos de Villamella están inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se distinguen en el campo de la música, de la danza y de las festividades populares. Los músicos de la cofradía tocan instrumentos llamados congos. Estos congos, cuyo origen se atribuye al Espíritu Santo, son tambores que se tocan con la mano. La cofradía, abierta a todos, fue fundada en el siglo XVI por esclavos africanos y mestizos. Hamilton Jones, en sus 56 años, continúa poniendo a tu disposición ofertas formativas en ventas profesionales, trabajo en equipo, presentación de negocios, liderazgo, supervisión y coaching, cómo realizar cobros eficaces y otras capacitaciones que puedes encontrar a través de la página web www.hamiltonjones.edu.do o llamando al teléfono 809-274-7828. Hamilton Jones, 56 años, formando líderes. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo. Pues agradecer a Ilunion por abrirnos sus puertas. En una edición más de La Mano con los Expertos estamos compartiendo con Lourdes González Perea, encargada de accesibilidad de Ilunion, y un placer, Lourdes, estar contigo en esta entrevista donde intentamos hablar un poco con los expertos en el área de accesibilidad para sensibilizar y proyectar hacia todas las personas que estén interesadas en saber qué es la accesibilidad y por qué debemos intentar aportar a que los entornos en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, sean accesibles. Pues nada, muchas gracias a ti por querer contar con nuestra opinión, ¿no? Y con nuestra trayectoria en el ámbito de la accesibilidad y especialmente en mi caso con la tecnología, que hoy día tiene tantísima importancia. Cuando hablamos de accesibilidad, según tu punto de vista, ¿a qué nos referimos? Bueno, la accesibilidad realmente hace referencia a que todas las personas puedan interactuar con los servicios, con los entornos, comunicarse, ¿no? Además, generalmente se asocia el término de accesibilidad con el de la persona con discapacidad, pero lógicamente incluye al colectivo de personas con discapacidad, pero en realidad el término de accesibilidad es mucho más amplio. Sobre todo si lo vinculamos a la tecnología, la accesibilidad tiene en cuenta la diversidad de las personas, es decir, pues que hay personas que no ven nada o que ven parcialmente, que no escuchan nada o escuchan parcialmente, y de igual modo a nivel físico e intelectual. Pero luego también la accesibilidad tecnológica hace referencia a que, por ejemplo, cualquier persona con independencia
al navegador que utilice o al equipo informático del que disponga o incluso a la velocidad de la conexión a internet, pues pueda acceder a una tecnología, ¿no? Está claro que si tienes unas condiciones más óptimas en cuanto a conectividad, a navegador, equipo, pues a lo mejor puedes hacer un poquito más rápido, pero la accesibilidad contempla que, por ejemplo, si hay un navegador de un móvil que no es capaz de reproducir vídeo, pues que el usuario deba disponer de alguna alternativa, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de cómo la accesibilidad no es solo para la discapacidad. Hablabas o mencionabas el tema de la diversidad, que Sí. tanto debate tiene, porque se utiliza, por ejemplo, el término diversidad funcional, Ujú. utilizándolo como un elemento, diría yo, de apaño Sí. para el tema de la discapacidad. ¿Cómo pudiésemos manejar exactamente el tema de diversidad funcional? Sí, yo personalmente creo que el término de diversidad funcional no se entiende. Es decir, yo, por ejemplo, le pregunto a mi madre, que tiene bastantes años más que yo, ¿no? Lógicamente, oye mamá, ¿qué es para ti la diversidad funcional? Y ella no lo entiende, ¿no? Sí. En cambio, sí sabe lo que es la discapacidad. Lo que sí que creo es que tenemos que contemplar la diversidad de la sociedad. Ya no tanto la diversidad funcional y utilizar diversidad funcional como sinónimo de discapacidad, sino que lo que sí tenemos que pensar es en que en la sociedad hay diversidad de necesidades. Entonces, claro, cuando hablamos de diversidad, pues nos referimos a personas con discapacidad, a mayores, a inmigrantes, a todos los colectivos que integramos la sociedad y que de una forma o de otra tenemos necesidades concretas, ¿no? Cuando hablamos de diversidad en entorno de la sociedad, pues podemos simplificarlo en la diversidad humana, ¿no? Sí, pero eso es, efectivamente, la accesibilidad y cualquier otro concepto que quiera hacer referencia a la inclusión, lo que tiene que tener en cuenta es que hay que contemplar la diversidad humana y que dentro de la diversidad humana no solo existe el usuario estándar perfecto que podemos imaginar, sino que, bueno, hay personas con una gran variedad de características y tenemos que contemplarlas a todas ellas. Y en el término llano de la Ujú. tecnología, cuando hablamos de accesibilidad tecnológica, entonces al confeccionar, al diseñar, al pensar en un producto o en un servicio, tenemos que pensar entonces en esa diversidad. Sí, justamente. En el caso de la tecnología, ¿qué suele ocurrir? Pues que hoy día el usuario ya de por sí suele disponer de un dispositivo, ¿no? Ya sea un móvil, un ordenador. Además existen lo que llamamos los productos de apoyo, que son tecnologías que hacen lo que nosotros no podemos hacer. Pues, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un producto de apoyo en el móvil que nos habla, ¿no? Nos Correcto. lee el contenido que aparece en la pantalla. Y bueno, ya tenemos esas herramientas. Cuando hablamos de accesibilidad, de diseñar con criterios de accesibilidad universal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues si por ejemplo diseñamos una web, no queremos que la web hable, porque la web, o sea, nosotros ya disponemos de un lector de pantalla, de un programa que nos va a leer el contenido. Lo que sí necesitamos es que esa web esté correctamente programada para que si por ejemplo nos situamos sobre un logotipo, como pueda ser el de de un hotel, ¿no? Pues Correcto. que cuando pasamos por encima de ese logotipo, nuestro lector de pantalla nos diga logotipo de tal hotel, ¿no? En definitiva, el programador lo que tiene que hacer es, cuando mete la imagen en una web, es ponerle una etiqueta con una descripción alternativa para la persona que no la ve, ¿no? Y bueno, lógicamente la accesibilidad tecnológica no solo hace referencia a la descripción de imágenes, ¿no? Como hablamos de accesibilidad universal, pues tiene requisitos para muchas necesidades, como por ejemplo un buen contraste entre la letra y el fondo, ¿no? Es decir, que si diseñamos interfaces, pues no utilicemos una letra gris clarita con un fondo blanco, porque muchas veces esa letra no siempre contrasta bien y el usuario no la ve, ¿no? Claro. El tamaño de la fuente, que también sea considerable o que podamos aumentarlo,
el que necesariamente no tengamos que interactuar haciendo clic con el ratón, sino que todo lo que se puede hacer con el ratón podamos hacerlo también con el teclado. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, pues lógicamente en este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que hay usuarios que no ven y van a usar su lector, hay usuarios que ven parcialmente y van a usar un magnificador, un programa para ver los contenidos más grandes. Correcto. O hay usuarios que van a manejar el móvil con su voz o el ordenador, pues tienen programas de dictado, y usuarios que en vez de tener un ratón normal tienen un trackball, que es como un ratón con una bola grande. Y en definitiva, pues eso, el usuario va a elegir las tecnologías que considera sus productos de apoyo, pero luego los servicios digitales como tal pues tienen que estar adaptados a todas esas tecnologías, y eso es la diversidad. Los expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. ¿Te interesa el mundo del cine, radio y televisión? Llega a República Dominicana la Escuela Audiovisual Mediax, con el diplomado Producción Audiovisual para Redes Sociales y otros medios digitales que te darán las herramientas para convertirte en un productor reconocido, monetizando tus contenidos y atrayendo audiencias a tus plataformas digitales. Más información por www.mediax.online. Hamilton Jones, en sus 56 años, continúa poniendo a tu disposición ofertas formativas en ventas profesionales, trabajo en equipo, presentación de negocios, liderazgo, supervisión y coaching, cómo realizar cobros eficaces y otras capacitaciones que puedes encontrar a través de la página web www.hamiltonjones.edu.do o llamando al teléfono 809-274-7828. Hamilton Jones, 56 años, formando líderes. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Los expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo. Las redes sociales que tanto auge están teniendo en todos estos tiempos, ¿no? Según tu criterio, ¿cómo están manejando el tema de las imágenes para las personas con distintas necesidades? Pues realmente mal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy en Facebook y me llegan muchos avisos diciendo ha sido etiquetada en una foto, pero nadie me describe, es decir, Facebook como tal no me está contando sobre qué es esa foto, ¿no? Ni está obligando al usuario que sube la foto a que describa qué hay en esa foto, ¿no? Entonces, claro, ya no es que la gente tenga mala intención y no quiera describirte las cosas, es que las herramientas tampoco les ayudan a quienes no tienen grandes conocimientos tecnológicos a hacer ese tipo de mejoras en cuanto a accesibilidad. Lo que sí tiene de bueno esto de la evolución de la tecnología y de las comunicaciones móviles es que
por ejemplo, si nos estamos encontrando que el acceso a las redes sociales desde los dispositivos móviles, aunque solo sea porque se están diseñando interfaces más sencillitas, con menos opciones, pues sí que dan lugar a facilitar un poquito el acceso de las personas con discapacidad a las redes sociales. Es decir, formalmente hay muchas plataformas de redes sociales con barreras de accesibilidad, pero por ejemplo hay mucha gente ciega que utiliza Twitter, ¿no? Porque es una red social muy sencillita, que pueden mandar mensajes de 140 caracteres cortitos, y bueno, al final cuando entras a Twitter tienes pues la opción de seguir a alguien, de publicar un tweet, de ver los tweets que han publicado los demás, y está tan acotado como tal el acceso a funcionalidades, ¿no? Pues que hacen que sea sencilla y que más o menos la podamos utilizar. Por supuesto. La parte de la tecnología en el sector turístico, ¿cómo entiendes que debiese evolucionar? El aporte a nivel del diseño universal en el tema del sector turístico, ¿crees que es favorable? Es muy favorable. Tenemos que tener en cuenta que en el ciclo de vida de cualquier viaje que hagamos, tanto por placer, por trabajo y demás, tenemos la tecnología desde el momento en el que lo estamos planificando, ¿no? En el que nos conectamos a internet para ver qué oferta hay, vemos si los hoteles que hay en la zona nos gustan o no, consultamos las opiniones de los usuarios. Para todo eso se emplea hoy día la tecnología y se tiene que contemplar la accesibilidad. No solo en la planificación del viaje, ¿no? En ver un poco las características de los hoteles, la oferta turística, sino también la contratación de esos servicios. Cada vez más se realizan por internet, pues esos sistemas de contratación de servicios deben de ser accesibles, porque si no el sector hotelero está perdiendo a un potencial cliente, ¿no? Que es el cliente con discapacidad y sus familias, porque eso también es importante. Cuando algo es accesible o no lo es, pues incluye o excluye no solo a las personas con discapacidad, sino a todas sus familias, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, si vamos de vacaciones, vamos con nuestras familias. Correcto. Y buscamos hoteles accesibles y buscamos, pues por ejemplo mi marido y yo buscamos en la oferta de cine qué películas tienen audiodescripción, buscamos museos en los que podamos tocar las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando mi marido y yo hacemos turismo, pues generalmente no vamos a ver cuadros porque yo no le saco provecho, y muchos museos no tienen descripciones de esos cuadros como para que le pueda sacar un provecho, ¿no? Claro. Pero luego también creo que el tema de que dispongamos todos de un smartphone con conexión a internet, con GPS integrado, todas estas tecnologías que se están integrando en nuestros dispositivos, también dan lugar a que se puedan hacer cosas muy interesantes en el sector turístico, como es ofrecer rutas accesibles, ¿no? Es decir, que cuando yo estoy en una zona turística, pues disponga de una aplicación en la que me informen de a qué negocios puedo ir, qué características de accesibilidad tienen. Podemos aprovechar esta tecnología también para el guiado, ¿no? En las ciudades, en el interior de edificios como puedan ser museos, hoteles. Podemos aprovechar otra tecnología que está muy extendida, que es la realidad aumentada, ¿no? En la que a lo mejor ya no tanto para la discapacidad visual, pero para la discapacidad intelectual es muy interesante, eso de poder enfocar con el móvil, por ejemplo, un elemento cultural de una ciudad, ¿no? Aquí en Madrid, la Puerta de Alcalá, ¿no? Que enfoques con el móvil a la Puerta de Alcalá y el móvil superponga sobre la imagen información que te ayude a comprender por qué la Puerta de Alcalá es importante, o Sol, o los diferentes elementos turísticos de las ciudades, ¿no? Y además te puede ofrecer el contenido en diversidad de idiomas, que eso no solo beneficia a la persona con discapacidad, sino a todos los extranjeros, los visitantes. Te lo puede ofrecer en lectura fácil para las personas que tengan dificultades para leer, para comprender textos complejos. En definitiva, pues la tecnología yo creo que es una realidad que está ahí y que tenemos que hacer porque se convierta en una aliada del turismo y no en un elemento de exclusión. Hablabas de las tecnologías, los productos smartphone y tal, sí. Y tenemos
lo que son los códigos BIDI, códigos QR, lo que está avanzando enormemente, ¿no? Y que está facilitando muchas cosas. ¿Cómo ves esta tecnología? Bueno, el código QR está muy bien porque el usuario lo ve, lo enfoca rápidamente, le hace una foto y accede a información complementaria. Pero sí que creo que se tiene que avanzar un poco en la estandarización de cómo se tienen que usar los QR. Porque, por ejemplo, se están usando en las paradas de autobús, ¿no? Y se ponen los QR para que el usuario llegue, lo enfoque y le diga cuánto tarda el autobús en venir. Pero hay personas ciegas que no saben dónde están esos QR, entonces lógicamente no los pueden fotografiar, ¿no? Claro. Entonces sí que falta el hecho de que los QR se coloquen en elementos que sean comunes, relieve, siempre en el mismo sitio, eso es, utilizando algún distintivo para que con el dedo podamos detectarlo, ¿no? Y bueno, le veo mucho potencial, pero también creo que hay otras tecnologías como son las balizas que se utilizan para la tecnología móvil, que detecta, te permite, si colocas balizas en un entorno o en un dispositivo, tú puedes con el móvil conectarte a esa baliza y te indica qué es, a qué distancia estás, incluso se pueden usar para el guiado, ¿no? Con tecnologías como Bluetooth, como Wi-Fi, con las diferentes tecnologías que traen los móviles, pues se pueden hacer también cosas muy interesantes sin necesidad de tener que enfocar a un QR, ¿no? Tengo información de que las marquesinas de los autobuses en Madrid tienen el sistema de Bluetooth donde se puede identificar ya de alguna manera cuando te acercas como persona ciega o cualquier persona que identifique la estación vía Bluetooth tiene toda la información siempre y cuando tenga la aplicación descargada en su móvil. Sí, incluso sin el propio Bluetooth, ¿no? Es decir, yo tengo la aplicación del transporte aquí en Madrid y como el móvil trae GPS y demás, pues cuando estoy en una zona tengo un botón que es el de paradas cercanas, ¿no? Sí. Entonces me indica por proximidad, eso es de forma automática, las paradas que tengo alrededor y yo ya le digo sobre qué parada quiero tener información. O sea, que sí, que hay tecnología muy interesante que yo creo que va a potenciar este concepto que ahora está tan de moda de Smart City, ¿no? De ciudad inteligente. ¿Qué es una Smart City? Los expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. ¿Te interesa el mundo del cine, radio y televisión? Llega a República Dominicana la Escuela Audiovisual Mediax, con el diplomado Producción Audiovisual para Redes Sociales y otros medios digitales que te darán las herramientas para convertirte en un productor reconocido, monetizando tus contenidos y atrayendo audiencias a tus plataformas digitales. Más información por www.mediax.online. Hamilton Jones, en sus 56 años, continúa poniendo a tu disposición ofertas formativas en ventas profesionales, trabajo en equipo, presentación de negocios, liderazgo, supervisión y coaching, cómo realizar cobros eficaces y otras capacitaciones que puedes encontrar a través de la página web www.hamiltonjones.edu.do o llamando al teléfono 809-274-7828. Hamilton Jones, 56 años, formando líderes. Sabios, expertos y genios.
Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. En Sabios, Expertos y Genios, apartado Comunidad Sorda con Noemí García. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, todos.